te vas a arrepentir, Volodymyr Zelensky. No lo digo yo, lo dice J.D. Vance. Lo dice J.D. Vance, el vicepresidente de los Estados Unidos, que está furioso con Zelensky. Le ha dicho, así que te atreviste a hablar mal de Donald Trump. Bueno, atente a las consecuencias. Amigos, esto no es una telenovela, aunque pareciese que es una telenovela, pero no, es una confrontación abierta, puñales, traiciones, en fin, hay muchas cosas que se mezclan en esta historia. Trump ya lo dijo, ha llamado impopular a Zelensky, ha dado a entender, o más que dar a entender, ha lanzado cifras y ha dicho, a este señor lo quiere 4 de cada 5 ucranianos, entonces no estamos hablando de alguien con mucho respaldo, que digamos. Obviamente, Zelensky está furioso con esta información, ha dado a entender que Trump es un mentiroso, que se deja manipular por los rusos, y apareció J.D. Vance, el vicepresidente, quien le dijo, a ver, señor Zelensky, todo lo que usted está diciendo le va a pasar factura, ¿ah? Y esto también porque Zelensky ha dicho abiertamente que no le interesa los acuerdos que pueda haber entre Estados Unidos y Rusia, que Ucrania, por primera vez lo ha dicho, ¿eh? Esto es gracioso, que Ucrania es soberana para las decisiones que pueda tomar. Esto es una locura, pero es lo que ha dicho Zelensky, algo que no se ha visto hasta el momento, pero Zelensky lo dice. ¿Ah? Señores, es una confrontación abierta. La decadencia de la OTAN, ya nos había hablado precisamente nuestro invitado de hoy, Fernando Moragón, sobre esta caída brutal de la OTAN, pero no se irá sola. Zelensky cae también en este efecto dominó que está, pero brutal. Vamos a hablar de este y otros temas con un invitado de lujo, ya lo dije hace un momento, un analista internacional, una figura en las redes, en las plataformas. Estamos hablando de Fernando Moragón. Fernando, un culebrón, como dicen allá en España, lo que está pasando. Zelensky contra Trump, J.D. Vance se mete en el terreno y le dice todo lo que has dicho sobre Trump, todas tus mentiras te van a pasar factura, te vas a arrepentir. Insisto, lo han dicho literal. ¿Qué impresiones sobre esto, querido Fernando? Muchas gracias, Enzo. Como siempre, encantado de estar con vosotros. Bueno, vamos ahí al lío. Bueno, aquella frase que siempre se dice, ¿no? Pero que suele ser verdad, que es que la realidad supera la ficción, ¿no? Y yo que me imagino, en la clásica película del oeste americano, de indios y vaqueros y tal, ¿no? En la escena del pueblo, en la cual va a haber un duelo entre el bueno y el malo. Aquí cada uno puede elegir quién es el bueno y el malo. Y está Trump allí, enfrente de Zelensky con sus pistolas, Zelensky con las suyas, ¿no? Y con música de esta tipo de Los Siete Magníficos, algo de esto, del oeste, ¿no? Y en esto que llega Vance y dice, Trump, no hace falta que vayas tú, yo me encargo de él. O sea, es algo así como de película del oeste, ¿no? O sea, hay que reconocer que la puesta en escena que tiene Trump, Vance y compañía, aparte de muy divertida, las cosas como son, es decir, lo hacen bastante bien. O sea, yo me quito, a ver, entendámonos en este sentido, no en sus políticas ni en otras cosas, pero en su puesta en escena me quito el gorro, porque es muy teatral y además al público norteamericano se le encanta y es muy directa, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces hemos dicho aquí? Yo qué sé, hace ya ni me acuerdo, es decir, el año pasado y anterior, desde el principio de la guerra, era obvio varias cosas. Uno, que los rusos van a ganar la guerra por razones objetivas, no porque sean buenos ni malos, es decir, por razones objetivas. Dos, que Ucrania es un mero instrumento de Estados Unidos y de la OTAN y que Zelensky, como su presidente, pues iba a ser utilizado y en el momento que fuera, pues cuando no sabíamos cuándo, claro, pero sabíamos el final de esto. De la película sabíamos el final. Y el final era que a Zelensky le iban a dar la patada. Es decir, ¿cuándo? Pues no sabíamos, en el 2022 no sabíamos si sería en el 2023 o en el 2024 ahora, pues no sabíamos lo que iba a durar la guerra. Pero sabíamos que según se acercara al final, como muy tarde, le iban a pegar la patada. Y además es que es una condición de los rusos. Es decir, es que es algo del libro. Y los rusos dijeron, pero además ya no por el personaje en sí. Bueno, si por hablar con Zelensky, podemos hablar con Zelensky o con el capitán Barbarroja. Es decir, que me da igual. Es decir, el problema es que no tiene legitimidad. El problema es que este señor, que está cerrado al poder porque sabe que en el momento que deje de ser el presidente caducado, porque ni es presidente ni es nada, del dictador de ahora mismo de Ucrania, pues le puede pasar de todo. Y cuando decimos de todo, incluso que tenga un accidente, vamos, que se lo carguen. Y
Y entonces, bueno, lo llevamos viendo desde las últimas semanas, desde que llegó Trump al poder como presidente, desde que tomó posesión del cargo, está muerto de miedo, está haciendo ya unas declaraciones. Pues bueno, ya sabemos que este señor consume ¿cómo diría yo? Mucho polvo blanco. Y yo creo que ese polvo blanco ya le está afectando mucho, tiene que bajar la dosis. Y lo último que puedes hacer es enfrentarte a Trump, es decir, enfrentarte a tu dueño, a quien decide lo que va a pasar en la película, a quien escribe el guión. No puedes enfrentarte a quien escribe el guión, porque entonces cambia el guión y dice, a lo mejor íbamos a tener para ti un exilio dorado en algún sitio, en Florida, donde fuera, pero como te estás comportando así, a lo mejor tienes un accidente y cambia el guión. Es decir, entonces, bueno, Zelensky se está suicidando. Pues bueno, es su problema. Fernando, me parece, vamos... pero sí. a ver, hay un punto, porque yo, mira, no quiero justificar en absoluto a Zelensky, ¿eh? Jamás haría algo como eso. Pero es que en verdad Trump lo ha tratado como un saco de boxeo. O sea, ha dicho cosas que yo imagino, y esto es genuino, ¿ah? Ha puesto a Zelensky con una cara de tomate rojísima, porque ha dicho cosas como, por ejemplo, a ver, y cito, porque yo quiero hablar con data precisa para que no piensen que estamos acá inventando nada. Trump ha hablado en Truth Social, ¿no? En Truth Social, perdón, de su plataforma, y ha dicho, entre otras cosas, que Zelensky es un tipo que su único interés es el dinero, es un dictador sin elecciones, ¿no? Y le ha recomendado que se mueva rápido para que las elecciones se puedan desarrollar en Ucrania. Entonces, yo me imagino que Zelensky en este momento, o sea, lo furioso que debe estar, es hasta cierto punto entendible desde el lado humano, ¿no? Me refiero que es natural este enojo de Zelensky porque lo han tratado como una zapatilla. El tema es, Fernando, que este señor demuestra lo escaso que es porque era previsible el escenario actual. O sea, ¿qué te sorprende, Zelensky, si ya te lo habían anticipado hace algunos meses? El propio Donald Trump lo dijo. La guerra no es algo bueno para los intereses del mundo. Bueno, hablaba específicamente de la guerra en Ucrania. Sí. ¿No? Sabemos lo que piensa Trump, pero hablaba específicamente de la guerra en Ucrania. Entonces, que Zelensky se venga a sorprender en este escenario, en este momento, es bastante cínico, porque era obvio, y como tú siempre lo has dicho, Fernando, que esta historia podía terminar de esta manera, ¿no? Yo no sé, el señor Zelensky, si es que se siente traicionado, lo dudo, ridiculizado es correcto, sí, se debe sentir ridiculizado, pero no sé si traicionado, porque evidentemente lo que estamos observando es simple y llanamente la ejecución de lo que Trump ya había dicho previamente, ¿no? No sé qué piensas sobre esto, Fernando, sobre todo lo que está diciendo Donald Trump de Zelensky, quien por cierto lo llamó adicto al dinero. No sé si le quiso decir adicto a otra cosa, no sé si se lo quiere decir directa. No es incompatible, puede ser adicto al dinero y adicto a otra cosa también. Ese doble sentido seguramente lo ha utilizado. Ya sabemos que este hombre tiene una gran afición por la harina en polvo. Y que, bueno, a lo mejor se ha pasado consumiendo harina, quién sabe, no lo sabemos. Pero, a ver, a mí, para nada soy trumpista, quiero decir, lejos de mí, semejante cosa, pero todo lo que le pasa a Zelensky, malo me refiero, me parece bien, es decir, será justicia. Es decir, en justicia a lo mejor no desde el punto de vista de un tribunal, porque este hombre lo que ha hecho con Ucrania es provocar la muerte de centenares de miles de personas en su propio beneficio, básicamente. Y con una irresponsabilidad manifiesta, es decir, sacrificando soldados en operaciones militares sin sentido, simplemente para ganar publicidad y poder pedir más dinero que, como ya sabemos, y como saben por desgracia los propios ucranianos y especialmente los soldados ucranianos, buena parte de ese dinero no se ha encontrado. Qué casualidad, está en los bolsillos de Zelensky y sus compañeros y su camarilla. Con lo cual, encima, no solo les han mandado al matadero a los soldados ucranianos de manera absolutamente vergonzosa, sino que encima se ha quedado con el dinero que para armas, para tal, en fin. Con lo cual, todo lo que pasa a Zelensky, malo, me parece bien. Es decir, yo lo apoyo. Es decir, lo que no quita para que Trump sea lo que sea. Pero es que hay que ser muy tonto. Zelensky es muy tonto.
Es tontísimo, porque este final se sabía ya desde el principio, pero incluso aunque fuera tan tonto que no lo supiera, que este era su final, que algún momento que los rusos iban a ganar y que cuando fuera la cosa muy mal, lo iban a quitar de en medio, porque es que era de libro, porque siempre hace lo mismo Estados Unidos, siempre deja tirados a sus aliados. No olvidemos, la guerra de Vietnam. ¿Qué pasó con Vietnam del Sur? Que dijo, uy, ya estoy cansado de pelear. Venga, pacto con Vietnam del Norte y los dejo tirados. Que es lo que hizo Nixon, no nos olvidemos. ¿Qué pasó en Afganistán? Después de 20 años, joder, esto me va muy mal y tal, venga, los dejo tirados. Hago un acuerdo con los talibanes y al gobierno que yo mismo he creado y que he puesto aquí, lo dejo tirado. Sí que se hacen siempre lo mismo. O sea, es que no hace falta ser historiador. Quiero decir que es del libro. Es casi una tradición de los británicos y luego de los norteamericanos el utilizar a sus aliados para sus propios fines y luego traicionarlos. Pero bueno, ¿qué se esperaba este señor? Bueno, una ingenuidad pavorosa. Y luego, o sea, están fuera de la realidad. Y luego dices, pero es que encima, desde que gana las elecciones Trump, ya sabes por dónde van a ir las cosas, porque lo ha estado diciendo durante la campaña, antes de la campaña. Es decir, llevaba como un año diciendo, lo de Ucrania me lo voy a cargar, voy a cerrarlo, tal. Y encima, ya que gana, y aún así sigues, toma posesión del cargo y sigues enfrentándote y diciendo que no, que la guerra hasta el final, que las fronteras del 2014, ya antes de 2014, hay que volver a ellas, hay que volver a las fronteras de 1991. Bueno, ¿qué dices? Que has hecho una ley que te impide negociar, que llevas en el cargo de manera ilegítima e ilegal desde mayo del año pasado. Y solo estás en el cargo porque Occidente y Estados Unidos especialmente te apoya, porque ya no eres presidente, porque el presidente legítimo es el presidente actual del Parlamento ucraniano, de la Rada ucraniana, porque lo dice Putin, lo lleva diciendo, yo qué sé, todo el año pasado. Es decir, que no vamos a hablar con alguien que no tiene legitimidad ni legalidad. Pero legalidad ucraniana, no legalidad internacional, ni legalidad desde el punto de vista de los rusos, ni de los norteamericanos. Es que no. Su propia constitución dice que este señor es un personaje que ya no es nadie. Y por eso los rusos dicen Putin, bueno, pues si yo por hablar con Zelensky puedo hablar pues con mi vecino de enfrente. Pero es que no me sirve para nada. Porque cuando haya que firmar algo, en el futuro, si es que hay algo que firmar, este señor no tiene legalidad ninguna. Es como si lo firmo yo, que soy español. Pues igual, él es ucraniano, pero un poco más. Es la única diferencia. No es nadie. Es un presidente caducado, como los envases de productos, porque ya no es presidente. Es que desde el 20 de mayo del año pasado no es presidente, con lo cual, Zelensky, ¿qué esperaba? ¿Y qué esperaba después de la llamada de Trump a Putin diciendo, mira, yo esto de Ucrania me lo quiero quitar de encima porque ya, como vengo diciendo desde hace mucho tiempo, a mí esto no me interesa, porque yo me tengo que dedicar a los chinos. Y Putin le dice, oye, pues bueno, pues vale, vamos a ir hablando, venga, ¿dónde quedamos? Quedamos en Arabia Saudita, venga, pues mando a Lavrov allí y tú mandas a Marco Rubio, venga, muy bien, y que empiece digamos, un proceso que será muy largo porque es muy amplio, en el que Ucrania es una parte muy importante, pero como hemos dicho aquí, de lo que se trata es de normalizar todas las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, porque hay que dejarse de perder dinero y tiempo en Ucrania y con los imbéciles de los europeos, que eso es otra, o sea, es el ridículo más espantoso, o sea, no se puede ser más payasos y más impresentables, deja de perder el tiempo porque me tengo que dedicar a China. Entonces, ¿este señor no se ha enterado de nada? Es que es delirante. Pero bueno, no, dime. Es que me parto de risa, vamos, porque dices, es que parece mentira. Y te vas a enfrentar a Trump. Claro, ese es el punto. Mira, es delirante. Claro, ese es el punto que yo te quería comentar, porque tenemos a Zelensky en modo rabioso, furioso. ¿No será que Zelensky cree quizás con cierta exceso de optimismo que Europa lo va a blindar? Que, por ejemplo, sus socios de Alemania, de Francia, de Reino Unido, van a blindarlo. O sea, me parece que en cierto modo Zelensky quizás su último recurso es mostrar el mismo ímpetu de sus aliados europeos
de oponerse a las reglas que quiere colocar sobre la mesa Trump, que incluye, entre otras cosas, el no, y suena un poco contradictorio, incluye no incluirlo, aunque suene raro, ¿no? Dentro de esta negociación, pero da la sensación de que Zelensky cree que tiene ese as bajo la manga, que con este discurso cargado de voracidad va a terminar por convencer a sus socios europeos y que se van a abrir dos frentes. Es lo que me parece que es quizás su salvavidas, que él cree que es un salvavidas, mejor dicho, ¿no? Aliados europeos para sostener los embates que puedan llegar a partir de los acuerdos entre Rusia y Estados Unidos. Yo entiendo, a ver, no sé, los británicos, que son los que más o menos controlan, en cierto sentido, los que tienen más influencia en Zelensky, sobre todo en quien dirige a Zelensky. No olvidemos que Zelensky es una marioneta doble, es una marioneta de Estados Unidos y luego internamente es una marioneta de Yermak, que es su jefe de gabinete, ¿no? Es decir, que es el cerebro gris, digamos, porque este señor no da para más. Él es la cara. Bueno, pero bueno, dicho esto, y los británicos son los que siempre les han apoyado, ¿no? Siempre se ha dicho, y es verdad, que Zelensky era el hombre de los británicos y cuando estaba de general, el general Zalauni, que ahora está en el Reino Unido, de embajador, por cierto, era el hombre de los norteamericanos, dentro del régimen. Pero bueno, es decir, dicho esto, de verdad, hay que estar muy mal de la cabeza, hay que vivir en un mundo paralelo, en una galaxia lejana, muy lejana, es decir, para que piense que los europeos, que no somos nadie, que no tenemos ejércitos reales, es decir, que no pintamos ya nada en el mundo, que somos los vasallos serviles de los norteamericanos, nos vamos a enfrentar a Estados Unidos para salvar a Zelensky. Es que esto sí que es ya el colmo del delirio. O sea, este señor deberían ingresarlo ya en un manicomio, porque está fatal. Es decir, porque jamás eso ha sucedido desde después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, hubo un solo momento en que los europeos dijeron, bueno, vamos a actuar un poco así por libre, ¿no? Recordando los momentos imperialistas duros y colonialistas, que fue cuando intentaron hacer, cuando la guerra, la miniguerra por el tema del canal de Suez, y los británicos y los franceses, que venga, vamos a invadir el canal de Suez porque Nasser lo acaba de nacionalizar. Y llegaron los americanos y dijeron, ¿ustedes son tontos? ¿Ustedes no se han enterado que el que mando soy yo? ¿Y qué hizo? Les dio dos bofetadas y se acabó la tontería, y los franceses y los británicos tuvieron que volver con el rabo entre las piernas a sus casitas con sus ejércitos. Es decir, y esa fue la última. A partir de allá aprendieron. Y lo que ya hemos visto en el siglo XXI es un servilismo, vamos, pero absolutamente vergonzante. Pero que vamos a ver, que es que ahora están de pataleta, vale, y están haciendo proclamaciones, muchas de ellas muy ambiguas, ¿no? Porque dice Stammer, otro impresentable, ¿no? Un tipo que es en fin, uno que miró para otro lado cuando había muchos casos de pederastia y él era un fiscal general, ¿eh? Este es el personaje. Bueno, pues este personaje impresentable va y dice, con una aprobación ahora mismo en el Reino Unido casi como la de Zelensky, es decir, porque está fatal. Bueno, pues este tipejo, porque tipo ya es demasiado decir, este tipejo va y te dice, te suelta el otro día, vamos a enviar tropas a Ucrania. Tal. ¡Oh, fíjate! No, había que leer la letra pequeña que dijo después. Vamos a enviar tropas a Ucrania en el caso de que estemos respaldados militarmente por Estados Unidos. Como eso no se va a producir, pues es un brindis al sol, es engañar a la gente, porque no vas a mandar tropas a Ucrania. Ni por asomo. El otro día lo decía un general, pero si no tenemos ejército en el Reino Unido, si tuviéramos una guerra con Rusia no durábamos ni 2 meses. Ni 2 meses. Es decir, bueno, ni 2 meses, ni una semana. Si basta con que les tiren un Erchnik en Londres y se acabó la tontería. Es que, de verdad, ¿qué se piensa Zelensky? Este hombre está fatal. Es decir, Trump va a hacer lo que le dé la gana con Ucrania y con los europeos. Y los europeos protestaremos, diremos, no, vamos a apoyar a Ucrania hasta el final. Y cuando quiera, Trump, porque ahora, bueno, no toca, le da igual. Es decir, dirá, señores, aquí se va a hacer lo que yo digo. ¿Hay alguien que proteste? Y todos estarán calladitos. Dirán, no. Ah, muy bien, pues nada, vamos a hacer este pacto.
y firmaremos con Putin lo que nos dé la gana. Como si queremos firmar con Putin que Elon Musk y los científicos soviéticos van a Marte conjuntamente. Es que Europa no pinta nada, o sea, no somos nadie. Hay que olvidarse de las tonterías que dice Macron, Stammer, Scholz. ¿Quién es Scholz? Un señor que va a dejar de ser canciller el próximo domingo. Que le quedan 3 días. Pero ¿a quién le importa lo que diga Scholz? ¿A quién le importa lo que diga Macron? Un señor que dice tonterías del calibre como que vamos a ir a Ucrania con las tropas y vamos a ir también a Groenlandia, venga, a defender a los daneses. Otros impresentables, es decir, y que sin embargo se está retirando de manera ignominiosa, de manera vergonzosa y vergonzante de toda África porque le están echando a patadas y no puede hacer nada para no irse. Este es el que va a defender a Zelensky y a los ucranianos. Por favor, que me parto de risa. Pero si están viendo, a ver si en el mejor de los casos, si hay unas fuerzas de interposición de paz en el futuro, producto de una negociación, saben que no va a suceder. Con lo cual pueden decir lo que quieran, claro. Porque si sabes que algo no va a suceder, es decir, porque los rusos lo que no van a aceptar en la Ucrania que quede es que haya unas fuerzas de interposición de paz europeas. Habrá unas fuerzas de interposición de paz, e en el caso de que las haya, de países neutrales, como corresponde. Pues de la India, de Brasil, yo qué sé, de Sudáfrica, pero no de europeos que han estado metidos en la guerra hasta aquí, hasta el cuello. Es decir, de verdad. Con lo cual, claro, puede decir, no, vamos a mandar una fuerza de interposición de paz. Claro, por supuesto, sabes que eso no va a suceder. Es una mentira, están mintiendo, no saben hacer otra cosa. Hay que tener en cuenta una cosa. ¿Por qué están tan nerviosos los europeos? ¿Por qué está tan nervioso Zelensky? Porque han apostado todo, como si estuvieran en la ruleta, el todo a un solo caballo ganador, que era el caballo Biden y los demócratas y la agenda globalista wokista. Y ya como han ganado los contrarios, saben que sus cabezas van a rodar. Porque para eso ha estado Elon Musk diciendo, y el mismo Trump, y Vance, la semana pasada diciendo, señores, ustedes ya tienen los días contados, porque a mí, los míos, que son los de Víctor Orbán, que son los de Alternativa por Alemania, que son los de Marine Le Pen, estos son los que apoyar contra ustedes. Ya lo ha hecho Elon Musk, que lo hizo con Alternativa por Alemania, haciendo una entrevista en Twitter a su líder, poniendo dinero de su bolsillo para la campaña de Alternativa por Alemania. Es decir, señores, ustedes están acabados. Ustedes están muertos de miedo y por eso hacen la cochambrosa reunión de esta del lunes, de vergüenza ajena, ahora Bacerote. Es que es de risa, es que son patéticos. Hace una reunión de la parte occidental de la Unión Europea, de Europa en general, porque estaban los británicos, que no están en la Unión Europea, o de la OTAN, si se quiere, pero tampoco porque estaba la von der Leyen, que es de la Unión Europea. Bueno, pues, digamos, coge y reúne al sector globalista, wokista, prodemócrata y anti-Trump, y los reúne muertos de miedo, porque todos son unos cobardes, pero unos cobardes hasta niveles impresentables. Esta gentuza, pues son gentuza. Es decir, son una gente que deberían estar todos en tribunales, juzgados por traición a sus países. Pero bueno, dicho esto, se reúnen, fíjate qué espectáculo, se reúnen allí los británicos, los franceses, los españoles, los holandeses, los daneses, es decir, todo lo peor de lo peor, es decir, de cada casa. Y excluyen a los que no son muy de su cuerda. Al único eslavo que meten es a los polacos, que han sido históricamente la quinta columna de los norteamericanos y de los demócratas. Y aún así ya están reculando y diciendo, no, yo no voy a mandar tropas, me da igual lo que pase. Los polacos no vamos a ir allí. Bueno, ahora sí, Donald Tusk o Tusk, como se diga, se reúnen. Claro, y el resto de la OTAN o de la Unión Europea, me da igual, dicen, ¿pero esto qué es? Una cumbre en la que no invitan a Víctor Orbán, primer ministro de Hungría, porque es del otro lado. No invitan a Robert Fico, que no es trumpista, pero que es contrario a las políticas estas globalistas, que es el primer ministro de Eslovaquia. Ni siquiera invitan al primer ministro o al presidente checo, que son más pro-OTAN que la misma OTAN y más pro-ucranianos que ninguno. Pero esto, fíjate qué sentido de la política tienen. Con lo cual dividen más Europa, el continente, y ahora mismo está fracturado en 2 bloques. ¿Y qué solución del imbécil de Macron? Pues coge y dice, pues ahora voy a hacer una segunda convocatoria y voy a llamar a los que no he llamado. ¿Pero esto qué es? Esto no es serio. Es decir, esta es la Europa de verdad.
Esta gente son unos impresentables. Pero, a ver, el problema al final no es de ellos. El problema es de la gente que la vota y que le sigue votando. Pues sigan votando ustedes a estos y veremos cómo es lo que estamos viendo, cómo estamos hundiéndonos en Europa, perdiendo poder adquisitivo en manos de estos ladrones, porque son todos unos ladrones, unos corruptos. Y eso se demuestra fácilmente con coger el Parlamento Europeo. Y yo que hablo y conozco europarlamentarios y te cuentan unas cosas que dices, madre mía. Es decir, pero es que esto incluso si cuando no están corrompidos, es decir, porque encima los lobbies están legalizados, más de 2.000 lobbies legales en Europa, es decir, más de 2.000 señores o 2.000 lobistas encargados de sobornar a los funcionarios europeos. Sobornar, que esos son los lobbies. No nos engañemos. Es decir, bueno, es una cosa delirante. Pero vamos, lo de Zelensky, ¿qué se espera? Claro, se lo ha puesto a Trump y a Vance se lo ha puesto que ha dicho, Zelensky, te vamos a dar, no sé, un premio de consolación, te vamos a dar la medalla de bronce o algo así, porque me lo ha puesto estupendo atacándome y diciendo que qué malos Trump y tal, que no sé qué, en un arrebato absurdo ya de controlado, para un político que tiene que estar controlado. Y claro, se lo ha puesto estupendo y dice, mira, me ha brindado la oportunidad para sacarte fuera del juego. Ahora, ¿ves? Ha pasado lo que ha pasado, han escenificado todo esto, Trump le ha puesto verde, le ha dicho la verdad, porque todo lo que le ha dicho Trump es verdad. Otra cosa es que Trump le dé absolutamente igual si eso es verdad o no y lo esté utilizando pues para cargarse a Zelensky. Pero vamos, Zelensky tiene los días contados, pero ya lo sabía. Si le dijeron, mira, hay que hacer unas elecciones, se van a hacer unas elecciones porque no se puede firmar un acuerdo cuando se llegue, si se llega, final, con un presidente ilegítimo. Habrá que hacer elecciones para elegir a quien nosotros nos dé la gana, es decir, a quien Estados Unidos ponga, porque van a ser unas elecciones fraudulentas, obviamente, porque aquí no hay capacidad de organizar unas elecciones en Ucrania serias, en la situación de guerra en la que estamos, es decir, y con un censo que vete a saber, porque el último censo yo no sé cuándo salía, creo que desde hace 15 años o 20, es decir, no es serio, es decir, pero bueno, pues harán una parodia de elecciones para nombrar al que le dé la gana, a Zelensky o a quien quieran. Porque Zelensky está acabado y eso lo sabe. En vez de buscar una vía para tener una retirada ordenada de él y de sus huestes y que no le corten la cabeza, lo que hace es todo lo contrario. Se enfrenta. Que los europeos le van a ayudar. Los europeos son peores que los norteamericanos. Hacen exactamente lo mismo, traicionar y dejar tirados a sus aliados cuando les conviene. Esta ha sido la política siempre histórica. Yo que diría, señor Zelensky, léase a Maquiavelo, que es uno de los padres fundadores de la concepción política de los occidentales, donde la traición, el engaño, el hacer cualquier cosa en beneficio propio, es lo normal. ¿Verdad? Es decir, claro, el nivel de los políticos occidentales es tan penoso que tenemos casos como de Zelensky, dice el señor, oiga, a mí ya ves tú, es decir, a quien le van a cortar la cabeza es a usted, pero a mí no, es decir, pero señor Zelensky, claro, con lo cual es que vamos, Trump debe estar contentito, pues riéndose, partido de risa en su canción. Este tipo idiota ha hecho lo que yo quería, es decir, ponerme verde, pues ya me lo ha puesto estupendo, ahora yo voy, le digo las verdades del barquero, lo que es un señor representa a nadie, que está ahí, de presidente ilegítimo de Ucrania, porque yo quiero, con lo cual, si se enfrenta a mí, pues lo quito. Y pongo a uno distinto y ya está. Es tremendo, o sea, este es el nivel. Y Fernando, hay una información que hoy salía muy llamativa. De hecho, el servicio de inteligencia exterior ruso es el que hablaba de esta situación. Ellos prevén, y ojo con esto que es algo muy delicado, ellos prevén que algunas de las ideas alocadas del régimen ucraniano para sabotear las negociaciones sería el atentar contra, digamos, algunas embajadas de Rusia en Europa, ¿no? Sedes diplomáticas. Hablaron de la posibilidad de que esto ocurra, por ejemplo, en Alemania. Esta información, insisto, la ha divulgado el Servicio de Inteligencia Exterior ruso. Y es un comunicado que está en diversas plataformas, hoy temprano lo leíamos, y hablan ellos de las capitales europeas como
el epicentro, digamos, dependiendo de los países correspondientes, serían las capitales, ¿no? Donde se encuentran las sedes diplomáticas. Hablan ellos de una alarma de extremismo, de una posibilidad de atentados, de ataques terroristas. Alemania, Eslovaquia y Hungría, si no me falla la memoria, son los países que mencionan las capitales y las sedes diplomáticas de Rusia. Sería para ellos el último gran, digamos, la última carta que se jugaría Zelensky para tirarse bajo las negociaciones. Yo me pregunto, bueno, esto no sería descabellado si es que nos ponemos a pensar en la complicidad que puede haber estos países, ¿no? No hablo específicamente del caso de, por ejemplo, de Hungría, pero sí el de Alemania, del Eslovaquia tampoco, pero el de Alemania sí. O sea, que algo como esto ocurre en Alemania a estas alturas, no sé hasta qué punto sea descabellado, porque en el caso de Hungría y Eslovaquia, evidentemente hablamos de países que no están de acuerdo con las políticas de la OTAN, pero en el caso de Alemania, hasta este punto yo me pongo a pensar que sí podría pasar algo como esto, considerando los elementos que están dentro de esta historia, ¿no? Pero ese es el comunicado que sacó hoy día el Servicio de Inteligencia Exterior ruso, que es muy preocupante, Fernando. A ver, hay cosas más preocupantes incluso, porque imaginemos que efectivamente es así y que supongamos que Zelensky y compañía montan un atentado en una de estas embajadas, no cualquiera. Es decir, esto no va a cambiar la posición de los rusos, no van a, o sea, han tenido provocaciones mucho mayores, es decir, el atentado, sin ir más lejos, por ejemplo, en el teatro de Moscú, con 100 y pico muertos, casi 200 muertos, es decir, no cayeron en la tentación de decir, vamos a responder con brutalidad, ni nada de esto. Ahora que ya se acerca al final, digamos, que ya están negociando, empezando a negociar con los norteamericanos, no van a hacer nada. Y al revés, esto le daría a Trump, vamos, carta libre. Si ya es que tiene carta libre, es decir, ya esto sería la legitimación absoluta para que se cargara a Zelensky, diciendo, ¿veis? Es que este hombre está ya fatal, ha montado un atentado, hay que quitarlo del medio. Y se lo quitarían del medio. O sea, que sería la cosa más estúpida que podría hacer Zelensky. Bueno, nunca se sabe, siempre puede hacer algo más tonto. Pero dentro de las cosas más tontas que puede hacer, ya las ha intentado, ¿eh? No olvidemos que hubo un ataque hace un par de semanas a la central nuclear de Zaporilla, de los ucranianos, que bueno, que impactó y bueno, pues más o menos los daños no fueron graves, pero podrían haber sido. Ya lo he intentado, es decir, o sea, esto ya lo he intentado varias veces, lo que pasa es que no lo ha salido. Y ahora la desesperación puede intentar algún disparate de este calibre. Ahí sí que ya no es que el problema que Zelensky, bueno, a ver, se lo cargarían inmediatamente, es decir, pero el problema es que si te montas un Chernobyl 2, pues la que lías es tremenda, pero tremenda. Es decir, y ya no solo a nivel político, porque se terminaría arreglando a nivel político, sino que es que contaminas toda Ucrania, es decir, y una parte pequeña de Rusia, muy pequeña, pero Ucrania la dejas y Europa ni te cuento, porque la radioactividad también llega a Europa, en fin. Pero puede hacer cosas de ese tipo. Quiero decir, de hecho ya las está haciendo. Están atacando a la desesperada constantemente con drones, todo lo que está a su tiro y sobre todo instalaciones estratégicas como refinerías de petróleo, zonas de almacenamiento de combustible, es decir, zonas que cuando estallan, ¡boom!, pues crean un caos tremendo. Y lo están intentando con todo. Quiero decir que no es descartable, ahí sí que no es descartable que ya la desesperada, según vaya pasando el tiempo, Zelensky y compañía hagan alguna locura por su cuenta. O quizá, teniendo en cuenta los retorcidos que son, inspirados, por decirlo suavemente, por el MI6, por los británicos, para romper toda la situación. Ya no es que se sería romper, o sea, si hacen una barbaridad de ese calibre, pues ya es que directamente supone el hundimiento completo de Europa. Que no olvidemos que los británicos es lo que quieren, ¿eh? O sea, los británicos no les importa tanto que Rusia gane la guerra, preferirían que la perdiera, pero bueno, si la gana, no, lo que ellos quieren es, y ya lo han conseguido, en buena medida, con la ruptura entre Alemania y Rusia, lo que ellos quieren es una Europa continental hundida. Que es lo que siempre han pensado, el divide y vencerás, es decir, toda la vida. Es decir, eso es lo que quieren. Toda su política de los últimos 300 años ha sido, ha estado dirigida a intentar destruir las posibilidades de que surgieran grandes potencias en la Europa continental. Y por eso siempre se han aliado
con los contrarios a quien en ese momento era el país líder o el país o la potencia que dirigía. Cuando estaba Napoleón, pues se aliaron con los rusos, se aliaron con cualquiera que estuviera en contra de Napoleón, es decir, contra los franceses. Pero cuando vino la Primera Guerra Mundial, por poner un ejemplo, ahí fue al revés. Ahí se aliaron con los franceses para parar al imperio emergente alemán del Kaiser, al Segundo Reich, que en ese momento le estaba haciendo sombra y quería, sobre todo, empezar a cuestionar el imperio colonial de los británicos construyendo una gran flota alemana. Es decir, ellos siempre han hecho eso. Es decir, con lo cual, pues bueno, pueden intentar una maniobra de esas. Ahora bien, ya lo pueden hacer muy bien y que no se enteren los norteamericanos, porque si hacen algo así, lo que le puede pasar al Reino Unido es el tortazo que le va a pegar. Fíjate que siendo los más cercanos a los norteamericanos, los puso como ejemplo Vance en el famoso discurso de Múnich como ejemplo negativo, es decir, de que estaban ya teniendo ideas que no eran las compartidas con Estados Unidos y por lo tanto ya esto de la alianza y encima para rematar, por si los escoceses se querían escapar, también puso un ejemplo de Escocia. Cuidado, porque no está Trump para tonterías, pero podría ser, por desgracia es un escenario que no se puede descartar y ya digo, lo de las embajadas sería maniobrable, es decir, sería gestionable por parte de norteamericanos y rusos si hay un atentado de estos y no tendría un efecto, yo creo que grave en las negociaciones, al revés, las impulsaría, pero sí. Si a la cosa es algo más grave, ya que los rusos lo pueden, claro, ya que los rusos lo anticipen, hablan de que lo van a tomar con el mismo pulso que tomaron lo que tú comentabas, lo que pasó en Crocus, ¿no? Es evidente que Rusia sabe que tiene ya, está a tiro de cañón, como se dice, la posibilidad de consolidar sus objetivos y a estas alturas no puede patear el tablero. En fin, son cuestiones muy importantes las que observaremos en las próximas horas, Fernando, porque no hay día que no tengamos titulares con esta avalancha de enfrentamientos. Pero bueno, Fernando, sé que ahora mismo tienes que cumplir otras obligaciones. Nosotros te agradecemos de todas maneras por estar con nosotros, tomar un tiempo del día para que podamos conversar. Gracias a vosotros. Y como es habitual, gracias querido Fernando, como es habitual, me gustaría que nos cuentes en qué otros canales, en qué otros medios te podemos encontrar, porque seguramente el público está interesadísimo en saberlo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué canales tiene que visitar? ¿Y en qué horarios, por supuesto, Fernando? Cuéntanos un poco más sobre esto, por favor. Bueno, pues lo primero, como fíjate que hablábamos hace nada, hace 48 horas, diciendo, el lunes pasado, me acuerdo que hablábamos diciendo, bueno, es que dentro de 48 horas ya veremos que puede pasar cualquier cosa. Da mucho juego, efectivamente. Hemos comprobado que en 48 horas puede pasar de todo. Y efectivamente, con vosotros aquí, con Prensa Alternativa, en los lunes y los miércoles, y luego en los martes y los jueves en la plataforma, en el canal de Ariel Unpiérrez, generalmente a las 9, a veces un ligero cambio, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, este jueves será a las 8, es decir, a las 20 horas de Madrid, pero generalmente suele ser en torno a las 21 horas. Y luego en el canal de Ezequiel Vistoletti, los miércoles, ahora dentro de un poquito, de unos minutos, los miércoles también a las 21 horas más o menos, y los domingos a la misma hora, hora de Madrid, y luego yo en el mismo canal, pero ya por libre, por mi cuenta, me dejan ahí solo y hala, haz lo que quieras. El viernes en el mismo canal, ya digo, de Ezequiel Vistoletti, pero ya por mi cuenta, los viernes a las 23 horas, a las 11 de la noche, hora de Madrid. Y esto es lo que hay. Es decir, o sea, que tienen Fernando Moragón para rato, para aburrir. Claro, todos los groupies. Los groupies y las groupies. Ya lo saben, queridos amigos, Fernando Moragón lo tiene durante toda la semana, excepto los sábados. Descansa los sábados, Fernando. Sí, los sábados descanso ya. A ver, claro, que nadie busque ninguna simbología, ¿eh? No es que sea el sabbat ni nada, no, es que ha tocado. Es decir, que no es casualidad. Claro, está bien. Se tiene que reponer siempre fuerza, Fernando, así que sí. Es entendible. Ya lo saben, amigos, en la descripción del video pondremos todos los detalles para que usted pueda presenciar a Fernando, aprovechar su conocimiento, todas sus
digamos, sus contenidos, ¿no? Digo sus contenidos porque, más allá que aparecen otros medios, es esencialmente Fernando quien tiene a nuestra audiencia siempre ahí mirando con detenimiento, escuchando con detenimiento detrás de la pantalla. Querido Fernando, te agradezco por tu tiempo, al público de Prensa Alternativa también. Mi nombre es Enzo Enchante, nos despedimos sin recordarles que por favor denle me gusta, comenten, compartan el video, que es totalmente gratis, ¿ah? No cuesta un centavo hacer toda esta gestión. Se lo agradeceríamos un montón. Mandamos un súper abrazo desde aquí. Hasta la próxima. Adiós, hasta luego.